¿Cómo funcionará el nuevo formato de la UEFA Europa League en la que compite el Celta la próxima temporada? Repasamos todo lo que sabemos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a la tuya, entonces. ¿Sí? La compartimos. ¿Todo bien? Si te parece, todo bien. Contento. Venimos aquí a repasar hoy cómo es el funcionamiento de la UEFA Europa League, que ha cambiado desde la última vez que Celta compitiese en ella. Va a ser el segundo año de este nuevo formato, similar al que se conoce de la Champions este año, con esa clasificación directa de los primeros 8 octavos de final, del 9º al 24º a unos 16avos y del 24º al 36º para casita. Pues esto trasladado a la UEFA Europa League, sabiendo también qué equipos están ya confirmados, cuáles no. Todo este batiburrillo de información que no sabemos muy bien de dónde sale, lo ponemos en claro ya. ¿Quién tienes que haber tirado, Marcos Piedras? Exactamente, vamos a repasar cómo es la Europa League actual, que no tiene nada que ver con aquella que vivimos el celtismo en el 2017, donde llegamos hasta las semifinales, de ahí el nombre de nuestro programa, aquella ocasión fatídica en Old Trafford en las semifinales contra el Manchester United. Y para este vídeo, Lucas Peteiro, ¿cuál va a ser el reto de likes? Reto de likes. No tenía preparado a Germán el poli del like, pero tenemos ahí atrás, que la gente ya lo conoce. Objetivo 500. Iba a decir 300. Hombre, ni para ti ni para mí. ambiciosos, ¿no? 400. Somos Europa League. No, 400. Venga, ni para ti ni para mí. pues Porque no vamos a discutir aquí como mínimo. en directo. 400 como mínimo, efectivamente. Pulgar arriba, que nos ayuda un montonazo. Primero de todo, repasar las fechas. Que, mira, lo más importante. ¿Para qué? Hombre, pues si te tienes que pedir vacaciones, pues que sepas cuándo caen los hipotéticos octavos, los 16avos, los cuartos o las semis. Todo esto. Pues, o la final. O la final, evidentemente. Lo más importante. Pero ¿no? la final yo creo que todo el mundo se la sabe. Yo creo que ya todo el mundo, que más o menos, ya ha tecleado rápidamente dónde se juega y en qué fecha para ver a qué precio están los Serbian Bees, ¿no? Para ir reservando. ¿no? Para ir a Estambul, ya lo voy adelantando. Pero primero de todo, ¿cuándo se sortea? ¿Cuándo conoceremos los rivales de Celta en la primera fase? El 29 de agosto. Ahí sabremos quiénes serán los rivales del Celta en la primera fase y podremos ya, pues los más aventureros, ver a qué desplazamientos vamos, que serán 4 desplazamientos. Hay 8 partidos en la fase de grupos, 4 local, 4 visitante. Arrancará esa primera fase el 24 de septiembre y en caso de que el Celta no quede entre los 8 primeros, tendrá que jugar 16avos de final, que se juega la ida el 19 de febrero y la vuelta el 26 Exacto. de febrero. En caso de jugarse eliminatoria y pasarla o quedar en la fase de grupos entre el primero y el octavo, jugaría los octavos de final entre el 12 de marzo y el 19 de marzo. Imaginemos que todo nos va fantásticamente bien, que seguimos sumando victorias en la mochila en la competición continental. Nos vamos a cuartos de final 9 de abril y 16 de abril. Las semis son el 30 de mayo y el 30 de abril y el 7 de mayo y la final el 20 de mayo, como ya dije antes, en Estambul. Marcos Piedras, ¿todo anotado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo anotado y lo más importante va a ser ese sorteo donde el Celta va a estar matemáticamente ya, que es el de la primera fase, y tenemos aquí, gracias a los amigos de Football Ranking, una proyección de cómo estarían los bombos a día de hoy. Ya lo estáis viendo en vuestras pantallas, 4 bombos, 36 equipos los que formarían esa fase inicial de la Europa League. Y os diréis vosotros, Lucas Peteiro, ¿quién le puede tocar al Celta? ¿Cómo va a ir ese sorteo? Fácil y sencillo, pero antes de eso, Lucas Peteiro, tenemos que explicar qué equipos ya están matemáticamente clasificados y qué equipo podrían llegar. Como podéis observar en la foto que tenéis en pantalla, hay 36 equipos, bombo 1, bombo 2, bombo 3, bombo 4, pero solo 13 de ellos tienen el tic verde que confirma que ya están clasificados. Y es que el resto de equipos, los creo que son 23 restantes, hasta sumar 36, Exacto. pues aún tienen que clasificarse. ¿Cómo se clasifican? Bien, pues 12 de ellos tienen que clasificarse a través de rondas previas. Creo que hay un total de 60 o 70 equipos que juegan eliminatorias previas de UEFA Europa League desde mediados de julio y van pasando hasta que alguno se meta. Y los otros 11 que se clasifican son los perdedores de las eliminatorias previas de Champions. Exacto. Entonces, esta tabla tiene confirmados 13 de los equipos que se han clasificado vía Liga o vía Copa de sus respectivos países y además tiene una intuición, una estimación de cuáles pueden ser el resto de equipos que participen en esa UEFA Europa League. Pero la realidad, a fecha de grabación de este vídeo, a 6 de junio de 2025, es que más de la mitad de equipos de la próxima UEFA Europa League aún no están confirmados. Exacto, a día de hoy solo están confirmados la Roma, el Oporto, el Lille, el Dinamo de Zagreb, el Real Betis Balompié, el Aston Villa, el Olympique de Lyon, el Friburgo, el Crystal Palace confirmado con asterisco. En este mes de junio se va a resolver porque ha habido una denuncia. Tanto Crystal Palace como Olympique de Lyon pertenecen a la misma propiedad
y la UEFA está estudiando si pueden participar los dos en la misma competición. En la Europa League, como antecedente, podríamos tener el del Manchester City con el Girona, que sí que se les dejó participar a ambos. Habrá que ver cómo estudia la UEFA el caso entre Crystal Palace y Olympique de Lyon. En el caso de que el Crystal Palace fuera descalificado, sería el Nottingham Forest el que entraría en su lugar y sería otro equipo clasificado matemáticamente para esta fase inicial de la Europa League. Después el Bolonia en Italia, el propio Celta, el Stuttgart y, ojo que nos suena de algo, el Go Ahead Eagles, el ex equipo de donde se fue cedido José Fontán, son los 13 equipos confirmados para esta fase inicial de la Europa League. Lucas Peteiro, ¿qué 3, qué 4 dirías tú que son los grandes candidatos a esta Europa League? O al menos esos que no te querrías enfrentar. Sobre el papel, hombre, cuanto más lejos mejor. Yo creo que la Roma, voy a meter al Lyon también, ¿vale? Al Oporto, hombre, pues mejor no cruzártelo, pero si te lo cruzas al menos el partido a priori. Si ese fuera, pues lo tienes relativamente cerca. El Porto de Gabri Veiga, por cierto. Correcto. Pero si tengo que elegir solo cuatro, no quiero ver ni en pintura a la Roma, al Lyon ni a los ingleses. A los ingleses, en general, aunque son equipos un pelín desordenados a los que el Celta de Giraldez podría hacerles pupa, también son equipos muy físicos y generalmente con mucho talento individual que en 2 jugadas tontas te arma el pitote y te quedas con la cara de tonto. Quiero que la gente nos lo deje por comentarios. Al menos, en mi opinión, es que estamos ante una Europa League, a falta de ver el resto de equipos confirmados, donde creo que no hay un principal gran candidato a levantar el trofeo, que va a ser una Europa League disputada, como puede ser seguramente todas, pero que no hay ese equipo que destaque muchísimo sobre el resto. Claramente Roma, Oporto, Olympique de Lyon y, como no, el Celta de Vigo, grandes candidatos a esa Europa League. Y Lucas Peteiro, la gente se preguntará, vale, Marcos, Lucas, hay 4 bombos, pero ¿cómo va a enfrentarse el Celta? ¿Cómo van a ser ese sorteo? Pues es fácil y sencillo, Lucas Peteiro. La gente habitualmente conoce que si estás en el bombo 1 te tocarán rivales más fáciles. Si estás en el bombo 4 dices, nos van a tocar todos difíciles. Pues en esta Europa League, para que sea todo equitativo, no importa en qué bombo estés a la hora del sorteo. ¿Por qué? Porque el Celta de Vigo, tal como lo estáis viendo en pantalla, se va a enfrentar a 2 rivales del bombo 1, a 2 rivales del bombo 2, a 2 rivales del bombo 3 y a 2 rivales del bombo 4. Al igual que, por ejemplo, la Roma, que está en el bombo 1, se va a enfrentar a 2 del bombo 1, a 2 del bombo 2, a 2 del bombo 3 y a 2 del bombo 4. Es decir, a la hora de enfrentarte a otros equipos, ¿importa el bombo en el que estés? No. ¿Y cómo va a ser ese sorteo? Pues vamos a poner un ejemplo. Y es que al Celta, de esos 2 y 2 que le tocan, recibiría en 4 como local en Balaídos, en 4 lo haría como visitante. Importante destacar, puede haber un Celta-Roma que juegue en Balaídos y el Celta no jugaría la vuelta en Roma, ya que te enfrentas a 8 equipos, 4 lo haces como local, 4 como visitante. Sí, el formato clásico de, ida y vuelta, de grupos de 4, ida y vuelta, ha desaparecido. Siguen siendo, bueno, de hecho se aumentan partidos porque en las anteriores fases de grupos eran de 6, ahora son de 8, para aumentar también el money que percibe la UEFA por los derechos televisivos. Y, como dice Marcos Piedras, van a ser 8 rivales diferentes, no van a ser 4 rivales y 2 partidos contra cada uno. Después, una vez arranque la competición, lo hemos mencionado antes de pasada, pero lo dejamos bien fresquito y bien clarificado para que lo tengáis en mente. ¿Qué pasa si el Celta queda entre el primero y el octavo? Que pasa directamente a octavos de final. Esto sería muy importante por 2 cosas. Lo comentamos en el último vídeo hablando sobre también el formato a nivel económico de la Europa League. Sería muy importante, ¿por qué? Porque percibes premio por clasificación, premio por puntaje y premio por clasificarte directamente a octavos de final. Estaríamos hablando de que la diferencia entre quedar entre los primeros 8 o no puede estar en torno a los 2 millones de euros. Y además te ahorras una ronda, los 16avos de final. Es decir, en una temporada que se prevé cargada de partidos en la que van a aumentar casi seguro las pequeñas lesiones o incluso también las lesiones de gravedad, que por desgracia es algo con lo que hay que contar en el fútbol hoy en día. Es muy importante, oye, si puedes ahorrarte esos 2 partidos, además de mucho desgaste, de vida o muerte, pues mejor que mejor para intentar llegar lo mejor posible al tramo decisivo de temporada de marzo y abril. En caso de quedar entre el 9º y el 24º, pues bueno, tienes que jugarte esa ronda previa. Por ejemplo, 2 ejemplos esta temporada en clave española en la UEFA Europa League. El Athletic Club creo que quedó segundo en la fase regular, pasó directamente a octavos, y
En cambio, la Real Sociedad tuvo que jugar la eliminatoria de 16avos, lo cual hizo llegar muy mermado a final de temporada al conjunto de Imanol Alguacil. También lo hizo el Athletic Club, pero sí que llegó un pelín más lejos en la competición. Y solo te quedarías fuera si quedas entre los 12 peores, entre el 25º y el 36º. Te vas para afuera. Es decir, de 36 participantes, a las primeras de cambio solo se queda fuera un tercio, o sea, el 12. Antes eran la mitad prácticamente, solo pasaban los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros. Ahora solo un tercio de los participantes se van fuera después de la fase regular, lo cual abre el abanico a soñar, digamos. Sí, y es otra de las diferencias también que hay con la Europa League 2017. En la Europa 2017 hay que recordar que era una fase de grupos, que pasaban los 2 mejores de cada grupo, pero pasabas a 16avos de final. El Celta aquí tiene la ventaja, como no pasó en 2017, donde nos enfrentamos en 16avos al Shakhtar, de que si queda entre los 8 primeros, pasará directamente a octavos y se ahorrará una ronda que, hombre, yo creo que para dosificar a los jugadores y para tener mejor rendimiento, mejor que mejor Lucas Peteiro, así que ya lo dijo él, los 8 primeros pasan directo y, si no me equivoco, tendrían el partido octavos de final con la vuelta en casa, que también es un detalle importante a valorar, porque el resto de equipos serían de esa ronda de playoff conocida para todo el mundo, que son los 16avos de final. Sí, señor. Y toca también, pues una vez hemos hablado de cuándo se disputa cada eliminatoria, cuándo pues toca pillarse esos días de vacaciones, también hay que bichear dónde se juega la final, y no es otro sitio que el Vodafone Park, aunque en nomenclatura de la UEFA es Estambul Park, con una capacidad de 42.445 aficionados, que está a exactamente 2.950 kilómetros, no de Vigo, de Balaidos, que lo he medido. Ojo. Exactamente, Balaidos, Vodafone Park, en la zona del barrio de Besiktas, que está en la zona europea de Estambul. Si, por ejemplo, fuese irte al estadio del Fenerbahce, tendrías que irte a la zona asiática de Estambul, pero no, estamos en la zona europea, cerquita de Galata. 2.950 en coche, línea recta, ¿en cómo lo has calificado? En línea recta. En línea recta. 2.950 kilómetros. Recomendable avión, que son unas 7 horas más o menos entre unas cosas y otras, entre que vuelas a donde cojas el vuelo que te lleva a Estambul, que si Madrid, que si Barcelona, que si Oporto, que si Lisboa, entre unas cosas y otras. El vuelo desde la península hasta Estambul en concreto creo que son 4 horas, pero hay que sumarle embarque, escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Galicia hasta Estambul aproximadamente unas 7 horas. Y también le he echado un ojo más o menos cuántas entradas le tocaría al Celta. Hay que ser previsor, Marco Piedras. Es algo que te iba a decir que a mí no me gusta. Un tercio del aforo, es un estadio pequeñito, hay que decirlo, para un final de UEFA Europa League, en torno a 14.000 entradas más o menos, 13.000 y pico entradas le caerían al Celta, porque es un tercio del aforo, un tercio para un equipo, otro tercio para otro, y el tercer tercio para las entradas de la UEFA, de los compromisos publicitarios. Y hay que decir que de esas 13.000, pues también hay que restar los compromisos publicitarios que tiene el Celta. Para el aficionado promedio, yo creo que caerían en torno a 9.000-10.000 entradas. Es lo que te iba a decir, que no me gusta el sitio. Sé que tú eres un enamorado de Estambul, pero creo que guardo buen recuerdo. Ninguna final europea se debería jugar en un estadio de 40.000 espectadores, y mucho menos con el porcentaje ridículo y vergonzoso que tiene la UEFA, que se guarda lo mismo la institución que los equipos que van a participar en esa final. Después vemos los estadios medio vacíos porque la mitad de los patrocinadores, si no les interesa la final, ya no van, etcétera, etcétera. Pero como bien decías tú, que llegáramos a una final europea y que solo 9.000 o 10.000 celtistas, viendo lo que vimos hace una semana y media en Getafe, casi 2 semanas, con casi 5.000 celtistas en las gradas, se nos quedaría pocos. Y después, como otro detalle, para los más fieles a este canal, lo sabréis, que lo dijimos en una de nuestras retransmisiones de programas durante la temporada, que, hombre, yo creo que la posibilidad de que el Celta de Vigo sea el primer equipo gallego en levantar un título europeo en Turquía, pues, hombre, yo creo que nos pondría muy contentos a más de uno. Y bueno, en todas las competiciones europeas se apoda el Road to, ¿no? Y en el lugar, pues aquí, desde Tenías que haber tirado, cubriremos al máximo ese Road to Estambul, y esperemos que el Celta de Vigo se pueda quitar la espinita que nos quedó a todos muy, muy, muy clavada por culpa de Claudio Bobú, y que Claudio, como aquí decimos, el bueno Giraldez, nos pueda llevar hasta una final de Europa League, que, vamos, sería la mayor inmensa alegría que podría tener el celtismo, Lucas Peteiro. Señores, esto es todo por nuestra parte. Cualquier comentario es bienvenido en la cajita de comentarios. Recordamos que el objetivo es llegar a esos 400 pulgares arriba para que YouTube se dé cuenta de que este contenido os gusta. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. A soñar bonito.